Hola, ahora vamos a ver cómo se resuelve el ejercicio del conversor digital analógico R2R del práctico de multímetro digital. Este es el práctico de multímetro digital. El ejercicio planteado dice que el circuito de la figura es un conversor digital analógico R2R. R2R es el nombre del conversor, ¿sí? Es un tipo de conversor que tiene esta topología con algunas variantes que podrían llegar a encontrar en internet, y tiene ese nombre porque tiene la particularidad de que todas las resistencias valen R o 2R. No importa tanto cuál es el valor de R a priori, por lo menos para resolver esto. Fíjense que aquellas resistencias que valen 2R son la de realimentación. La realimentación de este circuito es por la pata negativa. O sea que es altamente probable, digamos, que trabaje en zona lineal. Luego van a ver que efectivamente estaría trabajando en zona lineal. Si no, no estaría cumpliendo su objetivo de ser un conversor digital analógico R2R, si la salida fuera siempre saturada. Y luego las otras resistencias que valen 2R son la que está a tierra, la que está más lejos de la entrada, y de la entrada del operacional, ¿no? Y luego cada una de las que están conectadas a una de las patas de entrada digital. Este es el bit de 0, o sea, el menos significativo, y luego el bit de 3, en este caso, es el más significativo, o sea, estaríamos teniendo 4 bits. Luego vamos a ver que esto puede extenderse a más bits. Y bueno, la salida claramente va a ser algo analógico, porque es el objetivo que estamos persiguiendo. Vean que la topología de este circuito no es una de las más cómodas a priori para poder hacer los cálculos. Y además, al tener 4 entradas, lo más razonable es que trabajaremos por superposición. Pero además, si observamos un poco cómo es esta zona, vamos a ver que lo más lógico es aprovechar el equivalente de Thevenin. ¿Por qué? Bueno, acá tengo un poquito más marcado el circuito, donde le llamé B0, B1 y B2 a los nodos correspondientes a cada una de estas entradas. Y B- le llamé al que corresponde a D3, porque en realidad también es el que está a la pata menos del operacional. Fíjense que la resistencia de Thevenin desde cualquiera de estos nodos es la misma. Ahora vamos a hacer las cuentas para confirmar eso. Hagamos las cuentas que confirman eso. Yo me copié el circuito a esta hoja para que podamos irlo modificando. Primero vamos a calcular la resistencia vista desde este punto. Para eso apagamos de 0. Entonces, la resistencia vista desde este punto va a ser el paralelo de estas dos resistencias. Y cada una de ellas vale 2R, por lo tanto, R Thevenin 0, digamos, vale 0. Vale R. Mal yo. Ahora, para poder continuar calculando las resistencias vistas desde acá, como calcular la resistencia de Thevenin siempre involucra que apaguemos las fuentes, vamos a mantener esta fuente apagada y sustituir el circuito
por lo que tenemos, la resistencia que tenemos cuando esa fuente está apagada. Y no pensamos en la fuente de Thevenin porque esa también se apagaría, ¿no? Por lo tanto, al apagar también la fuente del equivalente Thevenin, ¿sí? Esta fuente, también está apagada. Por lo tanto, es esta tierra, acá ponemos R, y volvemos a tener 2R en este lugar. Por lo tanto, el R Thevenin 1 va a ser nuevamente el paralelo de esta tierra, el paralelo de 2R y 2R. Así que también tenemos que R Thevenin 1 vale R. Lo mismo va a ocurrir con R Thevenin 2, que sería vista desde acá, y van a tener también una resistencia a tierra, que vale R, entonces va a valer R. Por lo tanto, esto es algo que creo que ya se entendió. Ahora que sabemos que la resistencia de Thevenin vista desde cada uno de estos nodos vale R, vamos a calcular cuál es la salida según cada una de las fuentes esté encendida. Como dijimos, vamos a usar superposición. Y lo que conviene es comenzar observando D3. ¿Qué ocurre si D3 está encendida? Lo vamos a dejar en función de D3, entonces eventualmente podría también estar apagada, pero no es obligatorio. Ahora se va a entender más sobre el final a qué me refiero con esto. Si todas las otras fuentes están apagadas, como son fuentes de tensión en la Tierra, por lo tanto, lo que veo desde este punto es una resistencia R, lo calculamos anteriormente. Y además está en serie con esta otra resistencia R. Por lo tanto, puedo cambiar toda esa parte del circuito por una resistencia 2R a tierra. Ahora que quedó un circuito mucho más simple, notamos que también podríamos haber hecho esta observación. Lo operacional lo suponemos ideal. En ningún momento dije nada sobre lo operacional. Tiene el cortocircuito virtual. Por lo tanto, este punto está a 0 volt, o sea, el valor de tierra. Entonces no circula corriente por esta resistencia. Eso implica que la salida Vout debida a D3, que voy a llamar Vout 3, va a ser simplemente menos de 3, porque es una configuración inversora y R2 sobre R2 va a valer 1. Ahora, vamos a observar qué ocurre cuando D3 está apagado y D2 es el que está encendido. Para esta parte del circuito, al apagar las fuentes podemos hacer la misma observación que hoy. Esto vale R y está en serie con esta otra resistencia, por lo tanto puedo sustituir toda esta parte del circuito por una resistencia 2R, que está a tierra. Esta
esta entrada a esta tierra. Entonces, puedo hacer el equivalente Thevenin desde este punto, donde ya conocemos que la resistencia de Thevenin vale R, y el voltaje de Thevenin va a estar dado por un divisor de tensión. Acuérdense que cuando hacen el equivalente de Thevenin tienen que retirar la carga. Y si lo hacemos desde este punto, todo lo que se encuentra por acá es carga. Entonces nos queda simplemente un divisor de tensión que nos va a dividir entre 2 el valor de D2. Por lo tanto, puedo sustituir esto por D2 sobre 2 como fuente, y la resistencia de Thevenin, que la pongo en serie con esta resistencia R8, para obtener esto. Ahora tengo nuevamente la misma situación que comenté antes. Esto está a 0 volt, por lo tanto no circula corriente por acá. Podemos olvidarnos de esa resistencia y decir que tenemos un divisor, un operacional en configuración inversora. Ahora la salida Vout va a ser menos de 2 sobre 2 por 2R sobre 2R, o sea, menos de 2 sobre 2. Ahora vamos a ver lo que ocurre con D1, que probablemente ya estén esperando que va a ser. Vamos a tener que esta parte la sustituimos por una resistencia 2R. A tierra. Y apagamos tanto de 2 como de 3. Y de 3 ya directamente la saco, porque vamos a tener, ya saco la resistencia asociada a ella, porque vamos a tener lo mismo, no va a circular corriente por ella. Va a estar a 0 volt acá y a 0 volt del otro lado. Entonces vamos a sustituir esto, o el equivalente Thevenin, en este punto, y nuevamente tenemos para el voltaje el divisor de tensión, y vamos a tener la resistencia R de Thevenin. Entonces toda esta zona la voy a sustituir por una fuente de valor de 1 sobre 2 y una resistencia de valor 2R. Y ahora tengo que volver a hacer un equivalente Thevenin que me permita llevar el circuito a una configuración inversora clásica de este operacional. Por lo tanto, vuelvo a hacer el equivalente Thevenin acá y se me va a volver a dividir entre 2 la tensión. Y la resistencia de R la voy a poner en serie con esta otra para tener 2R. Entonces, la salida debida a la entrada de 1 va a ser Vout 1 igual a menos de 1 sobre 4.
Bueno, ya se imaginarán que con D0 va a pasar lo mismo y vamos a obtener que Bout 0 es menos D0 sobre 8. Entonces, por superposición, tenemos que Bout es la suma de todos estos casos en los que una única fuente, un único bit, puede estar encendido a la vez. Es menos D3 más D2 sobre 2 más D1 sobre 4 más D0 sobre 8. Eso nos permite tener resultado de una forma en la que le podemos asignar tanto Bref o 0 a cada uno de los bits. Y podríamos tener todas las combinaciones. Fíjense que en este caso, Bout máximo, pensémoslo en valor absoluto, porque en realidad lo más lógico sería poner un inversor a la salida de la configuración que tenemos en la letra, para que esto nos quede algo positivo. Sería Bref por 1 más un medio más un cuarto más un octavo. Eso es exactamente 1,875 Bref. Fíjense que esta serie converge, entonces no va a pasar de 2 Bref. Y con no va a pasar me refiero a que podríamos seguir agregando términos, ahora voy a mostrar cómo. Primero pensemos en el Bout mínimo. El Bout máximo se dio cuando teníamos todos los bits en Bref. El Bout mínimo se va a dar cuando solamente está en Bref el menos significativo. Por lo tanto sería un octavo de Bref. ¿Qué pasa si yo quisiera agregar más bits? Bueno, volvemos al circuito inicial. Imagínense que ahora quisiéramos tener 5 bits en lugar de 4. Lo que tendríamos que hacer es agregar un bit en esta parte o sea, correr todos estos y agregar una resistencia con su correspondiente entrada, 2R y D4. Ahora tendríamos 5 bits. Bueno, si seguimos la tendencia esta que tenía el resultado, el Bout prima, vamos a ver que ahora tenemos un D4, que es el que nos queda como bit más significativo, y vamos a tener a D0 como bit menos significativo, pero se divide una vez más entre 2. Entonces vamos a tener menos D4, y todos los otros se dividen una vez más entre 2. En particular, D3 sobre 2, más D2 sobre 4, más D1 sobre 8, más D0 sobre 16. Entonces ahora nuestro Bout mínimo viene dado por esto. Va a ser un 16avo de Bref. Y nuestro Bout máximo, prima, va a ser el mismo resultado que teníamos antes, más un 16avo de Bref. O sea,
1,9375 de ref exactamente. Con este mecanismo podrían seguir agregando bits, y eso claramente les aporta poco en cuanto al valor máximo con el que estarían trabajando, porque para modificar el valor máximo lo importante sería modificar bref, pero sí les estaría aportando mucho en resolución, porque la resolución se divide entre 2 con cada bit nuevo que agregamos. Bueno, esa es la explicación de este ejercicio, y si tienen dudas los vemos en consulta. Muchas gracias.